Recuerdo que éramos pequeños, él se iba a entregar sus sombreros y regresaba con una caja de víveres. Tenía momentos de hacer sus chistes también, ¿no? Él nunca fue negligente con la familia, siempre proveyó. Era bien bonito verlo cuando mamá estaba en la cocina, estaba preparando la comida y él llegaba y siempre le daba un beso. Éramos una familia que siempre estábamos juntos, con papá, mamá y todos los hermanos. Su estilo de vida era una evidencia de esa fe, no solamente con una fe espiritual, pero también en forma práctica. Era más condescendiente, más comprensivo, ¿no? Todos los días leíamos la Biblia con él. Siempre muy bueno, muy amable. Era un ambiente bien agradable. Y él siempre tenía cosas interesantes que contar. He visto siempre expresiones cariñosas como Juancito, lo llamaba Juancito. Su corazón abierto para recibir a los misioneros. En la medida de sus posibilidades, él dio lo que uno anhelaba, ¿no? Nunca le encontré una incoherencia. Lo que él pensaba que era, eso lo hacía. Juan Cueva Tafur nació en la ciudad de Chachapoyas, Perú, el 2 de septiembre de 1909. Hijo de Aquilino Cueva y Jerónima Tafur, Cueva creció ayudando a criar los animales, apoyando así a la economía de su familia, puesto que en el Perú se vivía una inestabilidad política, social y económica. Desde muy niño, Cueva mostró inquietudes espirituales que podrían hoy interpretarse como el llamado de un hombre para el cumplimiento de la misión de Dios. Juan Cueva es un hombre que ha desarrollado un trabajo misionero en Perú con una influencia en el mundo entero, pero que no es conocido en la actualidad, porque su modelo es aplicable al contexto de hoy también. Juan Cueva es un hombre que nace en Chachapoyas, viene a Lima, acabó solamente la primaria. Él se autoeducó. Después vino el matrimonio, nos casamos en Lima y después vinimos acá los dos. Aquí ya tenía organizado un taller de fabricación de sombreros. Se va a Huancayo por razones de trabajo. Todos los negocios que él ha tenido y todas las cosas que ha emprendido siempre han sido en Huancayo. Se esforzaba, trabajaba, era un hombre muy trabajador, muy íntegro, fabricaba sombreros y regresaba con una caja de víveres, ¿no? Sardinas, cornflakes, cosas que no comíamos a diario. Entonces cuando él entregaba su mercadería, pues era una fiesta para nosotros porque venía bien cargado de cosas ricas. Él trabajó también con chompas, casimires, o sea, vendía el de todo, pero siempre parece que había algo y luego el negocio que tenía se iba para abajo. A los 20 años se trasladó a Lima en busca de un nuevo porvenir económico, sin siquiera pensar que la inestabilidad económica, política y social continuarían sin mejoría. La clase media e intelectual de la época, como protesta y propuesta de cambio, fundó el Partido Aprista, encabezado por Víctor Raúl Haya de la Torre, propuesta que sedujo a Cueva, convenciéndolo a él en ese momento que sería la verdadera solución para la injusticia social que se vivía. Cueva militó y aportó su vida a esta causa hasta el día de su conversión, el 31 de diciembre de 1936, época en que la Iglesia Católica y el gobierno estaban unidos y la libertad religiosa estaba restringida para los evangélicos. A fines de diciembre de 1936, él cuenta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo y ahí comienza su experiencia espiritual con Dios, con Jesucristo, con la Biblia y con el deseo de involucrarse en un movimiento evangélico que apenas estaba comenzando en el Perú. Cueva vivió su cristianismo evangélico durante los comienzos de la llegada de las primeras misiones extranjeras al Perú. Misiones como la Misión Unión Evangélica de Sudamérica, actualmente Latin Link, la Misión Presbiteriana y más tarde la aparición de la Alianza Cristiana y Misionera. Como el primer convertido era muy entusiasta, muy fiel seguidor del Señor, muy fiel.
quería tener un hogar muy cristiano, hijos muy cristianos. Guillermo Espit, que fue su tutor espiritual y le discipuló y le ayudó a desarrollar su pasión evangelizadora. Juan Cuevas se convierte a Cristo cuando la Iglesia Evangélica Peruana recién comenzaba, denominación fundada por el misionero escocés Juan Ritchie, donde su tutor espiritual fue el misionero Guillermo Espit, de la actual misión británica Latin Link. Mis primeros contactos con él, era un hombre bastante dinámico, bastante visión, empuje de procurar enviar más misioneros a zonas necesitadas del Perú. Él era uno de los pioneros de la obra misionera nacional en el Perú. Con corazón evangelístico, con corazón de plantar iglesias, sembrar la palabra de Dios, ir más allá con el evangelio. Y estaba pensando y hablando de también fuera del Perú, en esos años que yo primero le conocí, el 63, en Huancayo, cuando yo dirigí equipos de misioneros, de jóvenes peruanos y norteamericanos. Llegué a conocerle y me invitaba a su casa y conversábamos sobre la obra y misiones. Entonces fuimos estrechando más y más la amistad. Nos entendíamos en muchas cosas y conceptos similares, visión similar hacia los no alcanzados. Lo más interesante era su pasión para evangelizar. No había actividad que él no viera como una actividad que fuera un campo de misión. Su misma actividad empresarial la convirtió en un campo de misión. En ese sentido, vida y misión de un cristiano era una sola cosa para él. Y cada actividad humana, cada actividad de la vida es una trinchera de misión. A él le preocupaba el aspecto de cómo seguir transmitiendo la fe evangélica de amor y cristiana en medio de su familia. Creo que supo comunicar a sus hijos. Yo creo que hizo la labor que hace Abraham como buen patriarca. Ha enseñado a la familia a valorar el trabajo misionero, a valorar a los misioneros. Se contaba de que ahí se hacía la mejor comida cuando llegaban los misioneros. Había un compromiso muy fuerte de ambos, tanto de mamá como de papá, porque a través de los años se recibían misioneros de diferentes partes del país. Recuerdo también que usábamos todos los cuartos y a veces nos amontonábamos en uno de los cuartos, pero nunca faltó comida para nadie, ni un servicio de primera calidad que le gustaba dar a mi mamá. La Iglesia Evangélica Peruana fue una iglesia visionaria en la evangelización. Mostrar a don Juan como un hombre que recibe la visión. Un día se fue a su habitación a orar y ahí Dios le dio la figura de un serpentín y que de Perú salían muchos misioneros. Y desde ahí surge y nace la Sociedad Misionera. Un hito importante en la vida y misión de Juan Cueva es la fundación de la Asociación Misionera Evangélica a las Naciones, conocida hoy como Amén. En el año 1946 había fundado una misión como Amén. Junto con otros hermanos, el 21 de agosto estableció los principios básicos de esa misiología autóctona indigenista, estableciendo oración, preparación y acción. El Espíritu Santo fue profundizando eso más y más. Aunque había oposición, no había el apoyo y todo eso de las iglesias, pero ahí estaba quemando esa pasión, ¿no?, por los perdidos. En esa época, sobre todo, fundar una misión en una ciudad como Huancayo, ¿no?, en un país como Perú, realmente había que ser muy valiente. Yo diría tener mucha fe, que era una de las virtudes evidentes de don Juan, ¿no? Amén fue una organización, creo que fue la iniciativa más importante a nivel del Perú para lanzar evangélicos, creyentes locales como fuerza misionera, no solo en el país, sino más tarde fuera del país. En relación a las misiones de fe, con la misión Amén, Cueva podría ser considerado como uno de los pioneros latinoamericanos de las misiones postclásicas, que se conocen mayormente como misiones no denominacionales. La Amén realizó una conferencia allí en Huancayo y allí comenzamos a ver algo de la pasión de don Juan. Siempre un hombre dedicado al evangelismo, un hombre
movedizo, un hombre que no descansaba, sino que avanzaba. Es un hombre que hizo un gran impacto como pionero para la obra de Dios, para la obra misionera de Dios. Era principalmente de enviar misioneros a los que no han escuchado el Evangelio, y con prioridad en la selva, los grupos indígenas. Junto con otro hermano misionero, Víctor Posadas, que trabajaba en la selva entre los Xipilus. Por eso los primeros misioneros fueron a la selva. Amén fue fundada el 21 de agosto de 1946 en la ciudad de Huancayo, de la cual se retiró en 1986, siendo nombrado presidente vitalicio. En medio de su apogeo misionero y su pasión evangelizadora, Cueva es expulsado de la Iglesia Evangélica Peruana en medio de una crisis de interpretación misiológica por líderes de su iglesia local que no aceptaron su visión misionera no denominacional. La iglesia quería que las misiones se hagan desde la iglesia local y mi papá Juan quería hacer una sociedad misionera interdenominacional. La manera en que don Juan ayudó a sembrar iglesias, plantar iglesias en diferentes partes, y por su generosidad cristiana, evangelística, pasaba estas iglesias a la denominación más cerca, para que, plantada la nueva iglesia, entonces una denominación que estaba trabajando en la zona cuidaría de ella. Eso demuestra un verdadero corazón universal de la iglesia, porque él parece en ese tiempo no pensaba en las denominaciones, sino en influir a la gente que se juntara con una iglesia evangélica, bíblica, evangelística, una iglesia que amara al Señor y predicara el Evangelio. Y eso fue su preocupación. Había, creo yo, pocos peruanos que pensaban así, de esa manera. Que formó un grupo dentro de la iglesia que invitó a los hermanos a orar. Eso era su interés, orar por la visión misionera. Eso fue lo que hizo él. Y por hacer eso, los llamados ancianos de la iglesia consideraron que estaba dividiendo la iglesia, que no debía hacer eso. Y me tocó presidir la asamblea a donde tenían que decidir qué hacer. Lo citan a él. Le acusaron de que estaba dividiendo la iglesia. No estaban contentos los viejos ancianos. La iglesia evangélica lo expulsó. Me dolió la forma en que lo hicieron. Y yo renuncié al pastorado, porque vi que no había amor cristiano, afecto cristiano, comprensión cristiana ahí. No pide nada, solamente la bendición de la iglesia local, porque Dios le llama a comenzar un nuevo movimiento. Y él comenzó una obra y después buscaron un local en el distrito del Tambo y alquilaron ahí un local pequeño. A los pocos meses, Félix Calle cuenta que él también se retiró de la iglesia evangélica peruana y vino a cooperar con Juan Cueva. Ya empezamos en una casita alquilada y ahí pastoreé. Me quedé como 9 años ahí pastoreando. Y al mismo tiempo se retiró otro misionero, Juan Kessler. Él no pudo hacer nada tampoco. Y él, que trabajaba con la iglesia anterior, también se retiró y vino a trabajar con Juan Cueva y se comenzó una nueva obra. Juan Cueva después tiene otro enfoque más ampliado. En el año 73, cuando él viaja por primera vez a Europa, en su cambio de avión en Madrid, él le predica a un español. Don Juan Cueva finalmente había cumplido un sueño que tenía, el sueño misionero, y que estaba en España, y que estaba ahí en uno de sus primeros viajes en España y compartiendo la palabra. Y eso nos causó una muy grata impresión y alegría en el Señor. Juan Cueva realizó hasta 4 viajes misioneros a Europa, ampliando así la visión de enviar misioneros peruanos a este continente. En 1973, estando en Madrid, España, en su cambio de avión hacia Suecia, recibió una nueva visión: enviar misioneros peruanos a Europa. En su segundo viaje en 1980, en su intento por llegar a Marruecos, Cueva es convencido por un misionero británico
de que los fondos eran insuficientes, truncándose así este viaje, sin saber que los fondos sí existían en promesas de fe de una iglesia londinense. Solo llegaron al sur de España. Y a partir de ahí, cuando él regresa de Europa, él empieza a hablar de misioneros peruanos, ya no solamente para los campos apartados del Perú, sino también para Europa y otros continentes. Fue una noticia la que me hizo conocerlo. Cuando me dijeron, un hombre de 80 años quiere ir a hacer misión a Europa. La visión misionera de Juan Cueva se nutrió de lo que debe ser nutrida toda visión misionera cristiana, de la palabra de Dios. Yo creo que lo que él hizo era contextualizar esa enseñanza, trató de compartirlo y sobre todo de implementarlo en la práctica. El discurso puede ser muy bueno, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Y él era un hombre de acción, pero con criterios claros de lo que es el Evangelio, de lo que es evangelizar y de lo que es la misión de la iglesia. Juan Cueva ha sabido transmitir su pasión misionera. La evidencia es que muchos misioneros han salido de Perú y hay muchos ministerios influenciados bajo la visión de ese enfoque misionero. El desarrollo de una misiología autóctona comenzando desde Perú. Yo conozco muchas personas, inclusive conocí en Inglaterra, gente que lo ha conocido, gente que se convirtió con el ministerio de mi papi. Entonces, ver una visión al revés, ¿no? De salir y llevar el Evangelio de donde vino, porque de Europa vino el Evangelio. Uno quizás puede rechazar una idea así, pero ¿quién puede realmente parametrar a Dios? ¿Quién puede realmente decir, Dios está haciendo esto porque yo lo veo así y así tiene que ser? Y todo esto obedece al plan misionero que él ha planteado, porque siempre habló de Europa y de enviar misioneros fuera del Perú. Esa era una de sus pasiones también, que misioneros peruanos crucen las fronteras del Perú. Estamos hablando del año 1979, el 1 de mayo. Mi mamá tiene un cáncer, se abocó a ella, fue un cáncer fulminante, 30 días. Realmente se quedó destruido. Lloraba mucho. Hemos visto su sufrimiento de cerca. La hermana Celestina era sencilla, no le gustaba hablar mucho, pero apoyaba a su esposo. Juan Cueva entra en una crisis espiritual, pero al mismo tiempo encuentro en Juan Cueva que él se aferra al principio escatológico de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios no detendría el plan misionero, porque Dios le llama a comenzar un nuevo movimiento. Él funda en 1985, el 20 de junio, la Iglesia Misionera Evangélica, y los propósitos establecidos son el envío de misioneros a través de la iglesia local y la formación de creyentes con ganas de ofrendar para la obra misionera. Es una de las cosas que Juan Cueva ha propuesto en su misiología indigenista. Y cuando hablamos de una misiología indigenista, lo que estamos diciendo es que Juan Cueva buscaba la participación de la Iglesia Nacional en cuanto a los fondos, porque en la historia de la misión, en el caso de Perú, las misiones han traído la gente, han enviado la gente, pero también los recursos. Y la iglesia en Perú por mucho tiempo ha sido una iglesia que ha recibido. Entonces Juan Cueva proponía que la iglesia peruana también tiene que aprender a dar recursos para la obra misionera. Y por eso hablamos de una misiología indigenista, autóctona, que se autosostenga y al mismo tiempo que se autopropague. Y ese compromiso tiene que ser un compromiso económico. Él dice que el aporte financiero tiene que ver con invitar, con convocar, con llamar a las personas y explicarles el plan misionero apropiadamente en la forma más sencilla. Y él siempre dice, y yo estoy seguro que siempre habrá gente que quiera participar con sus recursos económicos en el plan misionero. Lo que tenemos que hacer es tener un plan bien claro y saberlo compartir con otros. Juan Cueva ha propuesto en su plan financiero de que los niños, los jóvenes y los adultos pueden participar en las finanzas para la obra misionera. Su ministerio fue en todo nivel, desde la gente más sencilla hasta la gente más alta. Él alcanzó a
policías, gente que trabaja en el gobierno, gente sencilla en los campos. Y desde ese contexto él desarrolla pues una visión misionera que ha trascendido el Perú, América Latina y los continentes. Y en el caso de Juan Cueva creo que él nos discipuló para la misión. Y la evidencia es que todos los hijos estamos involucrados en la misión. Encuentro en él que nos sigue inspirando. Mi padre para mí ha sido un consejero espiritual también. En diferentes etapas de mi vida yo he recurrido a él para hacerle preguntas. Nosotros pudimos ver el fruto de lo que había sido su vida, su relación con su familia, con sus hijos particularmente. Ver el amor que sus hijos tenían para con don Juan. Ver ese cariño, esa preocupación, ese constante estar con su padre y velar por él y ver sobre todo al final de los días. Eso es cosecha de algo que se siembra y que se cuida en el trajín diario de la vida. Es un hombre que supo pagar el costo de su propio destino. Don Juan era muy terco, quizá un poco impositivo, pero se necesitaba ese carácter. Yo lo uso así, era impositivo, tenía carácter. Y yo creo que eso es necesario a veces en un líder, ser firme, sólido. Si el Perú tuviera unos cuantos Juan Cueva, qué distinta sería la historia. En medio de las situaciones de dificultad, él nunca se separó de su visión misionera. Es más, en mi opinión, es el único que se ha sostenido desde 1946, cuando otros le ayudaron, porque otros tomaron otras divergencias. Más bien a él lo conocían como una persona de influencia. Yo he escuchado hablar de don Juan Cueva y hablar de un hombre que no paraba de anunciar a Cristo. Él llega a ser presidente del sínodo, presidente de otras instituciones en la IEP en sus comienzos. Él tenía un liderazgo natural. Era Juan Cueva que movía la misión evangelizadora en esos tiempos, juntamente con otros seguramente. Y la evidencia es que actualmente hay muchos misioneros de Perú que están trabajando en Europa como el resultado de ese llamado, esa visión que Juan Cueva propuso. Al mismo tiempo él propuso un trabajo misionero en el mundo musulmán. Por la visión que tenía, por apoyar la obra misionera aún en países extranjeros, porque esa era la visión, llegar a todo lugar. Son países que necesitan también la obra misionera. Todos somos pueblo de Dios, porque todos hemos sido llamados a la misión, porque todos somos discípulos de Cristo, porque todos Dios nos convoca para dar testimonio de su reino. Él se autosostenía y ofrendaba mucho a la obra de Dios. Su relación con el dinero, con los bienes materiales, ¿no? De su desprendimiento en pro del engrandecimiento y el ensanchamiento del reino, ¿no? Es un hombre que sembró, dio todo lo que él tenía para la obra del Señor y asimismo también dio para el campo misionero especialmente. Él daba sus diezmos y sus ofrendas al principio de año sin haber recibido nada. Y cuando yo le preguntaba, ¿pero cómo puedes dar si todavía no sabes cuánto vas a ganar en este año? Y la respuesta que él daba era, es que ahora doy porque estimo que esto es lo que voy a ganar. Pero si no gano, ya di más al Señor. Y si gano más, tengo más para dar todavía, ¿no? Y su pensamiento era ese, siempre dar más allá aún de sus fuerzas. Y eso es lo que... una de las tantas cosas que recuerdo de su ministerio y su compromiso con el Señor. Fue algo importante entender que uno no da para recibir necesariamente, sino da por amor. Y eso es lo que aprendimos de él específicamente, ¿no? No esperando nada. Bueno, que los misioneros peruanos sean apoyados por fondos peruanos, mayormente. Era su visión. Obviamente el Señor le dio una fuerte carga para la gente perdida, ¿no? Eso tiene que venir del Espíritu Santo. Él nunca recibió dinero o ofrendas de la iglesia, de la misión, pero siempre trabajó para ofrendar. Definitivamente fue un hombre que le entregó todo lo que tuvo al Señor. Fue un hombre que tuvo una mayordomía correcta al Señor y estoy seguro que cuando él partió hacia las misiones, pues Dios le proveyó abundantemente para ello, ¿no? El plan misionero de Cueva, puesto en práctica desde 1946,
contaba con 3 elementos claves: oración, preparación y acción. Esta filosofía era puesta en práctica por Cueva de la siguiente manera: estableciendo un círculo de oración indefinido, una preparación integral para cumplir una tarea efectiva, una evangelización casa por casa, distribución de folletos de las Sagradas Escrituras, Nuevos Testamentos y Biblias, comercialización de libros, destinando las utilidades para la adquisición de un vehículo para el avance de la tarea misionera, la publicación de un boletín informativo para comunicar los avances misioneros y conseguir nuevos colaboradores, enviar candidatos aprobados al seminario bíblico, dar ofrendas voluntarias para Amén. Cuando vemos a alguien que trabaja como yo lo he visto a mi hermano Juan, decimos: este hermano se ama al Señor. Me dio una visión en el tiempo en que muchos quizás cuestionaron a él como el visionario de querer plantar una misión en el Perú para todas las naciones. Quiero decirle que fue un hombre de Dios lleno de fe. Su corazón siempre estaba los campos blancos que están listos para la siega y siempre faltan obreros. Algunos estudiosos coinciden que un error de Cueva fue volver a la iglesia evangélica peruana, que no coincidía con su visión. Cueva se retiró definitivamente en 1985, fundando meses después la Iglesia Misionera Evangélica, el 20 de junio del mismo año, con el mismo propósito con el que fundó Amén, el de orar, ofrendar y enviar misioneros a todas las naciones. Latinoamérica, continente de esperanza, donde brotan misioneros con un canto de amistad. Latinoamérica, continente de esperanza, donde brotan misioneros con un canto de amistad. Dios ha querido levantar misioneros latinoamericanos que llevan el mensaje de Cristo el Salvador. Proseguiremos en enviar misioneros, camino a la meta, moviendo a la iglesia en torno a la misión. Continente de esperanza, donde brotan misioneros con un canto de amistad. Latinoamérica, continente de esperanza, donde brotan misioneros con un canto de amistad. Dios ha querido levantar misioneros latinoamericanos que llevan el mensaje de Cristo el Salvador. Proseguiremos en enviar misioneros, camino a la meta, moviendo a la iglesia en torno a la misión. Dios ha querido levantar misioneros latinoamericanos que llevan el mensaje de Cristo el Salvador. Proseguiremos en enviar misioneros, camino a la meta, moviendo a la iglesia en torno a la misión.